Sinceramente, lo que acaban de decir los compañeros pone en evidencia que este proyecto, tal como está redactado, va targeted, es decir, tiene un target contra un sector, en este caso el sector de base de fe. Nada más claro que con sus palabras para evidenciar en su día, si fuera necesario, la inconstitucionalidad de este proyecto que claramente pone y vulnera el derecho fundamental a la libertad de religión. Y para repasar un poco también la historia y el derecho, como a muchos compañeros aquí también les gusta hacer, pues vamos a recordar, hablando del principio de separación de Iglesia y Estado, que este principio nace precisamente para proteger a la Iglesia de las intervenciones indebidas del Estado. Esa es la razón central, medular, de por qué se incorpora en nuestro sistema de derecho, primero en Estados Unidos y luego en Puerto Rico, en nuestra Constitución, semejante reconocimiento. No como algunos pretenden hacer creer de que este principio existe para proteger al Estado de la religión. Es todo lo contrario, compañeros. Pero claro, con el devenir de la historia es muy fácil tergiversar conceptos en ocasiones. Así que de vez en cuando creo meritorio repasar la razón de ser de un principio tan fundamental que va dirigido a proteger uno de los espacios más íntimos, si no el más íntimo, que es el espacio de la conciencia. Además de eso también, ya que la compañera del Movimiento Victoria Ciudadana habla de una equiparación de derechos, también se hace necesario recordar que nosotros tenemos una jerarquía de derechos y que no todos los derechos están en la misma posición. De hecho, la compañera sabe, porque fue presidenta del Colegio de Abogados, que los derechos fundamentales, los derechos reconocidos en la Constitución, están por encima de los derechos estatutarios, que son los que se legislan. Ahora bien, dando esas pequeñas anotaciones, también creo meritorio señalar lo siguiente. Si esta enmienda que yo he presentado hoy y que tiene un lenguaje casi idéntico a la Ley 22 que prohíbe el discrimen en el contexto laboral por razón de orientación sexual e identidad de género, es decir, esto es un lenguaje que se aprobó no en esta legislatura, pero por la legislatura en Puerto Rico, que incorpora ese mismo lenguaje y del cual nos nutrimos para proponerlo en el día de hoy. Este lenguaje, si no fuera incorporado, obligaría a las iglesias a ir constantemente a los tribunales a estar reclamando y haciendo valer su derecho fundamental a la libertad religiosa. Porque los compañeros saben que el proyecto, tal como está redactado en este momento, reconoce unas categorías protegidas que entran en clara contradicción a las posturas de muchas iglesias en Puerto Rico. Por lo tanto, esa sería la consecuencia práctica de no incorporar este lenguaje. Esta enmienda, además, tanto que nos gusta hablar de diversidad, también va dirigida a respetar precisamente la diversidad. Queremos ser inclusivos, pero aparentemente solamente cuando el otro piensa como uno, o cuando no piensa como uno, pero cuando no me molesta como piensa. Así es muy fácil hablar de inclusión. Pero deben recordar los compañeros que la diversidad de la que tanto se habla y defienden no se puede reducir a la diversidad sexual. Porque ¿saben qué? También en esta sociedad plural hay diversidad de creencias, de pensamientos y de valores. Vamos a respetarnos mutuamente. Aquí nadie, absolutamente nadie, le resta valor a ser humano alguno
por característica alguna. Pero tenemos que aprender a respetar de verdad nuestras diferencias. Acusar de discrimen a todo aquel que no piense como uno, a todo aquel que no esté, y voy a poner el ejemplo, de acuerdo con las ideas y los estilos de vida de la diversidad sexual. Sencillamente, tal declaración no es otra cosa que discriminar a sí mismo por aquel que piensa distinto, porque lo contrario sería exigirnos a todos a que tengamos que pensar de la misma manera, so pena de decir que no discriminamos. Eso no sería otra cosa que imponer en la sociedad puertorriqueña, y miren que el Partido Independentista le gusta combatir férreamente las dictaduras y los imperialismos. Esto sería sencillamente otro tipo de dictadura, la dictadura de género. Y se combate no una dictadura. No va a haber espacio para hablar de libertad, ni libertad de esta patria, mientras se quiera secuestrar, mientras se quiera condenar la conciencia de los seres humanos porque piensan distinto a lo que es políticamente correcto. Por eso esta enmienda, señor presidente, esas son mis palabras.